Búscalo, llámalo, siéntelo, el Espíritu Santo del Señor llegó. Este es el momento, siente lo que siento desde el aposento. Bendiciones para todos mis hermanos. En esta oportunidad les damos muchas gracias por acceder a nuestro contenido en este canal llamado Justo y Verdadero, donde estamos decididos y llamados a proclamar la palabra de Dios. En esta oportunidad queremos hablarles de algo muy importante, pero a su vez muy delicado. En este caso queremos hablarles de los espíritus engañadores dentro de la iglesia. Es algo complicado de tratar, pero pues espero que lo podamos digerir para así tener edificación. Les quiero leer primeramente el libro o epístola de Judas, capítulo 1, versículo 1 en adelante, pues solo tiene un capítulo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tengamos esto bien presente: contendáis ardientemente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas, tengamos esto también presente, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí de quienes nos está hablando, de las personas que están dentro de la iglesia. No nos está hablando de personas del mundo, no nos está hablando de pronto de personas que no conocen de Dios, nos está hablando de personas que hay dentro de la iglesia, que nos dice que desde el principio han sido destinados para perdición. ¿Por qué? Porque han decidido esto. O sea, no son personas que simplemente tienen debilidades, están en una situación complicada, apenas están creyendo, sino que estas personas se introducen dentro de la congregación, dentro de la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para hacer daño y para sacar provecho. Nos dice que son personas que se alimentan a sí mismos. ¿Por qué? Porque entran a la congregación para ganar fama, para ganar beneficios, conseguir amigos, conocidos, de pronto obtener alguna ayuda, de pronto de los predicadores, de otras personas, e influir en la congregación para contaminarla y que ésta se pierda. ¿Qué pasa con estos? Nosotros podemos ver muchas personas que incluso llegan a ser líderes de congregaciones, de algún tipo de ministerio, de actividad dentro de la iglesia, pero que estas personas a conciencia practican el pecado. Pueden estar en fornicación, pueden estar en brujerías, pueden estar en algún tipo de pecado, y estas personas, digamos que buscan justificar su pecado con que no, es que Dios es misericordioso y es bueno, y Él va a entender, desde que yo esté haciendo la obra de Dios, no pasa nada, porque igual estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero les digo algo, la voluntad de Dios no es simplemente ejecutar un ministerio, la voluntad de Dios no es como dicen muchos, no, la voluntad de Dios es que yo alabe, que yo adore, que yo vaya a la iglesia, alce las manos, de que yo incluso gane almas. No, la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados y que seamos transformados de día en día para mostrar su gloria. Pero hay personas que justifican sus malas acciones diciendo, desde que yo esté ejecutando un ministerio, desde que yo esté haciendo alguna labor para Dios, no pasa nada con lo demás que yo haga, porque igual Dios me va a entender y Dios va a ser misericordioso conmigo. Igual hay más gente en pecado dentro de la iglesia. No soy el único que está en pecado y Dios los bendice a todos. Porque igual pues cuando estemos en el cielo nosotros vamos a cantar, vamos a adorar y vamos a ser salvos, por decirlo así, para irle a hacer orquesta a Dios en el cielo. Y no es así. Dios nos llamó a ser santos. Porque nos dice, sed santos como vuestro Padre Dios es santo. Pero hay personas que no lo comprenden así. Y aún peor, entran a la iglesia es buscando infundir su pecado en otros. Entonces una persona que de pronto ejecuta el ocultismo, la hechicería, se hace pasar por cristiano, entra a la iglesia y ¿qué hace? Se hace pasar por un buen cristiano, una persona esforzada, valiente, una persona que digamos es muy espiritual y todos lo ven como espiritual. Entonces sutilmente empieza a introducir sus doctrinas de demonios, su hechicería en otras personas que están más abajo, que conocen menos de Dios. Entonces no simplemente se está condenando a sí misma, sino que está buscando arrastrar a otros junto con ella a que ejecuten estos actos diabólicos. O la persona que está en fornicación, no, es que yo tengo debilidades y no pasa nada. Entonces, ¿qué hace? Dice, es que Dios es misericordioso. Ahí viene la doctrina de la supergracia, que Dios nos perdona todo y que no pasa nada con lo que hagamos. Entonces empiezan no solamente a vivir en pecado ocultamente, sino a enseñar esto a otros para que también accedan a su pecado. Entonces, digamos, un hombre que está en un puesto de eminencia dentro de la congregación, él empieza a enseñar de que Dios nos perdona todo,
Entonces las señoritas que están dentro de la congregación, como lo ven en un puesto de eminencia, les empieza a atraer el muchacho, y como el pecado, según él, no tiene ninguna consecuencia, entonces se dejan llevar por él porque ya les gusta el muchacho y también caen en fornicación. Y así otras cosas, los que se mueven dentro de la iglesia por dinero, que dicen, no, yo estoy en pecado, pero desde que yo ofrende, yo diezme en la iglesia, yo bendiga la obra de Dios, Dios va a entender, porque yo estoy apoyando y yo estoy levantando la obra de Dios. Pero en su casa están engañando a su esposa, en sus negocios son torcidos, pero como mueven dinero, entonces digamos que asumen que no pasa nada. Pero Dios todo lo ve, y Dios no te llamó simplemente a dar dinero dentro de la congregación. Dios te llamó a ser santo, sin mancha y sin arruga y sin contaminación para Él. Por eso nos dice que este tipo de personas que incurren en pecado son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es el ágape? El amor perfecto de Dios. Entonces, estas personas que entran a la congregación lo único que hacen es distorsionar y manchar la vestidura blanca de la iglesia del Señor. Por ejemplo, esta camiseta blanca. Si yo le pongo aquí una mancha de café, por más de que la camiseta sea muy bonita, se va a ver fea, porque está manchada. Asimismo, en la iglesia del Señor, todas estas personas que están introduciendo este pecado dentro de la congregación sutilmente, tapándolo con su servicio o con su dinero, están manchando igualmente la vestidura de la esposa del Cordero de Dios. Por eso nos dice, estas personas se alimentan a sí mismos, pueden estar contigo dentro de la congregación, dentro de tu grupo familiar, dentro de tu comunidad, pueden estar ahí aparentando ser cristianos, pero dice que se apacientan a sí mismos. ¿Y cómo puedes notar esto? Porque estas personas, dentro de su doctrina, de su manera de hablar, tienen una mentalidad en la que todo o es por obras o todo es por gracia. O sea, no tienen claro de que debemos ser santificados, apartados para Dios. Entonces dicen, no, es que yo estoy haciendo, es que yo soy una persona esforzada, o es que uno tiene que esforzarse. O como nos decía aquí, son personas que adulan. Entonces puede que no hablen de ellos, pero empiezan a resaltar mucho las cualidades de los otros. Entonces, ay, no, es que tú eres una persona esforzada y valiente, es que Dios te va a bendecir mucho, y empiezan como se dice coloquialmente, a lamber para que la otra persona los acepte. No, esta persona está viendo, está reconociendo mi esfuerzo en la obra. ¿Y qué hace la persona? Se deja convencer, se deja engañar. Y entonces el otro empieza a sí mismo, por debajo de cuerda, a introducir sus doctrinas engañadoras. Decir, no, es que Dios comprende que tú te esfuerzas mucho, entonces Él es gracia, Él es amor, no te esfuerces tanto. Entonces empieza una persona a dejarse inducir y a dejarse engañar, y cuando nos damos cuenta ya no es uno, sino ya son dos los que están en esta condición de asimilar o permitir en su vida el pecado. O los que, digamos, infunden la hechicería dentro de la congregación. Uno dice, no, ¿cómo va a haber eso dentro de una iglesia? Lo hay. ¿Y qué pasa? Estas personas nos meten sutilmente, no, es que a Dios, por ejemplo, y es algo que Dios me mostraba, es que a Dios hay que hacerle un altar en tu casa. ¿Cómo es posible que en tu casa tengas cuarto para el perro, para el gato, para el hámster, tengas cuarto para cada uno y no tengas un lugar en tu casa para Dios? Entonces Dios me muestra que esto no es adoración a Dios, estos son altares, así como pasaba en el tiempo antiguo, en el que las personas montaban altares y lugares altos, pero a los ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, no, monta un lugar para Dios en tu casa, que eso no pasa nada. Pero estos son espacios donde empiezan que a poner la velita. No, es que este es el altar para Dios, entonces voy a poner la foto de mi mamá que no ha llegado a Cristo. Y ahí ya estás empezando no a inducir algo bueno hacia tu familia, hacia tu mamá, hacia tu papá o cosas así, sino empiezas a inducir ocultismo, porque Dios no necesita altares para traer a alguien a sus pies. Él necesita que tú ayunes y ores por esa persona.
Pero entonces llega la persona, no, es que este es el altar para Dios, entonces voy a poner la foto de toda mi familia. Y lo que haces es atarlos. ¿Por qué? Porque estos no son lugares dispuestos para Dios, sino son altares, cosas físicas que se disponen para los demonios. Por eso nos dice la palabra de Dios que nuestro corazón es el que debe ser un altar para Dios, que subir en adoración y olor fragante delante de Dios, en santidad, en adoración, en búsqueda, en ayuno, en sacrificio de nuestro corazón. No es simplemente montar un lugar dentro de mi casa y mi casa está santificada, como los que dejan la Biblia abierta en el Salmo 91, por ejemplo, y nunca la leen, pero está abierta en el Salmo 91, que es el que habla de la protección, entonces asumen que su casa está protegida. Tu casa está protegida es cuando haces la voluntad de Dios, no cuando dejas tu Biblia abierta. Entonces son doctrinas engañadoras. Entonces ahí empiezan a meterle sutilmente eso a las personas que tienen bajo su cargo. Entonces les van diciendo sutilmente, haz esto, al otro, y cuando nos damos cuenta hay una iglesia que no es iglesia sino un club de hechicería. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, no permitirlo, porque podemos decir, no, es que yo veo las cosas pero no pasa nada. No, yo sigo buscando a Dios y pasan ahí. Por eso nos decía aquí al principio del capítulo de Judas, contended ardientemente por la fe que Dios te ha dado. O sea, no es simplemente yo sigo a Dios a mi manera, o yo estoy buscando a Dios y yo no hago eso, pero yo veo que lo hacen y no digo nada. Me quedo callado. Entonces tú eres igual de partícipe que ellos, porque estás viendo que tu hermano se pierde por la doctrina engañadora de otro. Lo estás permitiendo, lo estás aceptando, pero tu egoísmo o tu cristianismo propio es tan religioso que no te permite ver lo que está sucediendo y no te permite luchar por otro. Por eso nos decía lo último también del capítulo de Judas. Salvad al que puedas, amadlos y eso. ¿Por qué? Porque muchas personas se pueden estar perdiendo por estas doctrinas engañadoras y está en tus manos poderlos atraer nuevamente antes de que caigan tan profundo que lleguen a blasfemar contra Dios. Porque todas estas doctrinas engañadoras lo que buscan es que la persona deje de buscar a Dios de una manera santa y empiece a buscarlo primeramente pensando que esas obras inmundas le sirven para buscar a Dios. Y cuando ya empieza a confiar tanto en estas obras, empieza a dejar a Dios de lado y a llenar su vida de todas estas obras de inmundicia, de crear altares, de fornicar, de adulterar, de cometer pecado, asumiendo que es que Dios es misericordioso y se mantiene todo ese cuento. Y no es así. O hay otros que dicen aún, no, es que los escogidos, no, si yo soy escogido de Dios, así yo haga lo que haga, Dios me va a salvar, porque es que yo soy escogido. O si yo no soy escogido, pues qué importa que yo no haga las cosas bien, si yo no soy escogido, igual me voy a perder. Entonces tienen una mentalidad de que los escogidos son los que se salvan y los no escogidos no. Es una doctrina engañosa. ¿Por qué? Porque si solo los escogidos se salvaran, no tendríamos que luchar por mantener nuestra fe. Porque si yo soy escogido, yo me salvo de todas maneras. Pero no es así, porque nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos luchar por la salvación que nos ha sido dada. Debemos permanecer firmes en la fe. Dijo el mismo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No nos dijo, el escogido será salvo y el no escogido será condenado. El que persevere hasta el fin será salvo. Debes perseverar en el ayuno, en la oración, en la buena palabra, en la buena doctrina, porque muchos van a querer apostatar, van a querer meterte doctrinas inmundas. ¿Y qué pasa? Está en ti perseverar en la palabra que Dios te ha dado, en la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, o dejarte llenar de todas estas doctrinas que son más fáciles. No, yo tengo un altar en mi casa, entonces yo soy espiritual, y no te das cuenta que lo que tienes es un altar de brujería. No, es que yo tengo mis debilidades, yo doy en la iglesia, yo sirvo a Dios. Así tenga otras cosas. A Dios no le interesa nada de eso, le interesa tu santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Te guste o no, la palabra lo dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces,
decir que porque soy escogido puedo hacer lo que yo quiera, o si no soy escogido igual hago lo que yo quiera porque ya no soy escogido, no es así. La puerta del cielo está abierta para todos los que se santifican a través de Cristo Jesús. Entonces les quiero citar acá la historia de un hombre llamado Manasés, que fue uno de los reyes de Israel. Sabemos que en Israel, cuando iban a subir un rey, o sea que todavía no era rey, iba a tomar el trono, esta persona era ungida de parte de Dios. ¿Para qué? Para subir al reinado. Y nos dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Ya era ungido, fue ungido como rey. Y nos dice aquí en el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal. Lo de los altares es lo que les decía anteriormente. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Personas que creen en los astros, que le tienen fe al zodiaco, es que yo soy este signo, soy lo otro. Esto es rendir culto al ejército de los cielos, para que lo tengamos presente. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, no simplemente se conformó con hacer altares a sus ídolos, sino que los hizo en la casa de Dios. Para los que dicen, no, es que dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, esas cosas no se ven, porque es que aquí está la presencia de Dios. Entonces aquí no pasa nada. Aquí nos dice que este hombre edificó altares a sus ídolos, a las estrellas, a la luna y al sol y a todas estas cosas, al ejército de los cielos, los edificó dentro de la casa de Jehová. No los edificó en su casa, los edificó en la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. ¿Qué es esto? Que este hombre a su propio hijo lo sacrificó a los demonios. O sea, uno puede decir, él era un ungido. O sea, ya era un ungido, era un escogido de Dios. Para los que dicen que los escogidos no se pueden perder así hagan lo que hagan. Él era un ungido. Y este ungido de Dios sacrificó a su hijo a los demonios. Y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Para provocarlo, o sea, él intencionadamente, él quería que Dios ofendiera. Como que si está en Dios, venga y hágame algo. Y eso pasa con muchas personas. Pecan una vez, no me pasó nada. Pecan 2 veces, no me pasó nada. No, eso es que la gracia de Dios es muy grande, entonces yo creo que a Dios no le importa lo que yo haga. Entonces dice que multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. O sea, Dios prometió que ese iba a ser un país que no iba a ser vencido por nadie, que iba a ser inamovible, siempre y cuando hicieran su voluntad. Pero ¿qué hizo Manasés? Hizo todo lo contrario, y fuera de eso lo hizo para ofender a Dios. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, Manasés no se conformó simplemente con hacer lo malo delante de los ojos de Dios, sino que indujo al pueblo a que hiciera lo malo. Es como, digamos, un ejemplo, un hombre o una mujer que le guste el alcohol, conoce a Dios, pero no puede dejar el alcohol, no le gusta dejarlo, le encanta ese vicio del alcohol.
Entonces no se conforma solamente con consumir el alcohol, sino que fuera de eso le dice a sus hijos, ven, tómate esta, bebe. O sea, no se conforma solamente con pecar él, con dañarse él, sino quiere dañar a otro. Asimismo, pasó con Manasés. Él no solamente incurrió en hechicería, en sacrificar a su hijo, en hacerle altar a los astros, en hacer toda esta idolatría, sino que él indujo al pueblo para que también lo hiciera, como pasa muchas veces en la iglesia. Los que quieren introducir doctrinas de demonios dentro de la iglesia no se conforman con hacerlo ellos, sino que ellos empiezan a inducir sutilmente. ¿Y qué pasa? Muchas veces estas son las personas que más dinero dan. O sea, están introduciendo doctrinas de demonios dentro de la iglesia, pero dan dinero. ¿Para qué? Para que el líder, el predicador, la cabeza de la iglesia, humanamente hablando, no les diga nada. No, esta persona ofrenda mucho, esta persona diezma mucho, siembra, es una persona entregada a Dios. Entonces le llegan con el rumor, o incluso una persona que ya lo notó, o Dios se lo mostró. Pastor, profeta, apóstol, mire, esta persona está haciendo brujería dentro de la iglesia, está enseñándole brujería a los muchachos, está enseñándole fornicaciones, está enseñando adulterio, está enseñando pecado a las personas dentro de la iglesia. Y el pastor o el líder de la congregación, ¿qué puede decir? No, pero si esta persona siembra, esta persona está metida con Dios, una persona que fuera así no da aquí en la iglesia. Entonces, simplemente por su interés económico, permite toda esta inmundicia dentro de la congregación. Entonces dijo, continuamos aquí en la historia de Manasés, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y despojo de todos sus adversarios. Para los que dicen, no, es que yo soy escogido, entonces yo puedo hacer lo que quiera y Dios no me hace nada. Porque es que el amor de Dios es tan grande que Él es un Dios alcahueta, decía alguien una vez. Es que Dios es un Dios alcahueta porque Él me ama mucho y Él no me ha hecho nada aunque yo hago muchas cosas malas. Aquí dice, les enviaré tal mal que no lo podrán resistir al escucharlo. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Aquí nos dice, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además que su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es esto de derramar sangre inocente? Lo que les decía ahorita. Sacrificó a su hijo a los demonios. Su hijo, un bebé, un niño pequeño, es inocente. Y al sacrificarlo a los demonios está sacrificando sangre inocente a los demonios. Entonces, no solamente lo hizo él, sino que indujo a todo el pueblo y dice que llenó a Jerusalén de sangre inocente. Imagínense la aberración tal a la cual llegó Manasés. ¿Por qué? Porque se dejó llenar su corazón de tanta soberbia que quería confrontar a Dios. ¿Y cómo planeaba confrontar a Dios? Derramando sangre inocente. No presentaba sacrificio de adoración y alabanza a Dios, sino que sacrificaba a su hijo y los hijos de los demás a los demonios. O sea, era una confrontación que él quería levantar delante de Dios. Después dice en el libro de Crónicas que él se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él, pero el juicio no dejó de llegar. ¿Por qué? Porque él confrontó abiertamente a Dios. Él no solamente atentó contra Dios haciendo sus altares, sino que atentó también contra la vida de los inocentes.
¿Para qué? Para presentárselos a los demonios para obtener poderes diabólicos. Entonces es algo que debemos tener muy en cuenta, que ni porque seamos ungidos, ni porque seamos escogidos, podemos hacer las cosas que nos da la gana, ni permitirlas dentro de la congregación que éstas contaminen el ágape, el amor de Dios que ha derramado sobre una casa, sobre una iglesia, sobre nosotros, la iglesia del Señor, así no asistas a ninguna congregación o denominación en particular. Debes tener en cuenta esto, que no puedes permitir esto en tu vida, ni en los que te rodean en tu comunidad, como hijos de Dios, como creyentes. Entonces, por eso les digo, no solamente decir, no, yo creo en Dios, pero yo hago las cosas a mi manera. Dijo Jesús, les cito aquí Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa? Muchos dicen, no, yo le estoy sirviendo a Dios, no, es que Dios me usa. O sea, eso que usted está diciendo ahí, eso es para las personas que Dios no usa. Pero aquí nos dice, hay personas que profetizan, que han echado demonios, que hacen milagros. O sea, el hecho de que pueda hacer milagros es porque es una persona que ha sido ungida por Dios. Si profetiza es una persona que Dios ungió con el don de profeta, con el llamado de profeta. O sea, son personas usadas, ungidas y escogidas por Dios para su llamamiento. ¿Y qué pasa? Dice que Dios mismo les va a decir, yo nunca los conocí. O sea, ¿usted cree que por profetizar yo voy a dejar de tomar en cuenta todo lo demás que usted hacía? ¿Usted cree que por servir en la iglesia, por ser líder, por ganar muchas almas, yo voy a dejar de tomarle en cuenta la hechicería que le metió a la iglesia? Yo voy a dejar de tomar en cuenta que usted se fornicó a todas las muchachas que iban llegando a la iglesia. Yo voy a dejar de tomar en cuenta de que usted cometía pecado y que quería sobornarme dando mucho dinero en la iglesia, o que quería sobornarme dando su servicio en la iglesia. No, estas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta, que a Dios no solamente le interesa nuestro servicio, sino que simplemente desea que nosotros seamos santificados y seamos hechos a su imagen, a su semejanza, que seamos transformados y mostremos su gloria al mundo. Entonces muchos dicen, no, es que después de que uno hace la oración de fe, así uno haga lo que haga, entonces como ya hizo la oración de fe, ya fue salvo, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque es que la salvación no se pierde. Eso, doctrinas calvinistas y cosas así, que dicen, no, es que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque yo ya me arrepentí, es que Dios no me va a estar quitando la salvación. No, pero nos decía en el libro de Judas, contended ardientemente por esa salvación. Entonces, para los que dicen, no, después de que yo ya haya hecho la oración de fe, ya me escribieron en el libro de la vida, entonces yo ya no me pierdo. Entonces aquí está una cita en Éxodo capítulo 32, versículo 33, en el cual Dios mismo dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, muchos dicen, no, es que como yo ya fui escrito en el libro de la vida, entonces ya me quedo ahí. Así yo haga lo que haga, Dios me vuelve a traer. Aquí nos está diciendo, Dios va a ir delante de las personas, Él va a seguir incluso respaldando una congregación que esté en estas condiciones. Los que profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros en su nombre, así estén en pecado, Él los va a seguir usando. Pero dice que Él les va a tomar cuenta de esto en el día del juicio. Entonces no podemos tomarnos a la ligera el hecho de tener una vida no aprobada, no aprobable delante de Dios, porque servimos, o porque damos, o porque hacemos, o porque predicamos. No, sino que Dios
nos está diciendo que debemos ser santos en todo tiempo, porque si no el día del juicio nos va a tomar cuenta de todas estas cosas, así hayamos servido toda la vida. Entonces, aquí quiero compartirles otra parte que nos enseña un poco más al respecto, que está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí no dice que dará a cada uno según lo que haya servido o lo que haya ofrendado. Dice, daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Otra cosa que podemos ver en las doctrinas de demonios es que quieren hablar mucho de los demonios, a dárselas de que son los superguerreros espirituales, pero para inducir a otros engañosamente en sus doctrinas de demonios, a que busquen lo oculto, porque en lo que es la demonología, esto tiene que ser por revelación y impartición de Dios, y Dios le da el don de echar fuera demonios, la capacidad de echar fuera demonios a todo aquel que cree, sí, pero cuando quieren es conocer ya a los demonios, cuando ya quieren como dicen muchos, no, es que hay que preguntarle el nombre, es que usted a qué se dedica, mejor dicho, le hacen entrevista al demonio antes de echarlo fuera, y cosas así, ¿no? Entonces, esto es lo que aquí llaman las profundidades de Satanás. Yo nunca vi a Jesús preguntándole al demonio, ¿a qué te dedicas, demonio? Simplemente les decía, sal fuera. En el caso del endemoniado gadareno, simplemente le dijo, ¿cómo te llamas? Entonces él le dijo, soy legión porque somos muchos y esto. Pero él no se puso a convivir con el demonio, sino que lo echó fuera. Y hay otros que quieren es como aprender, como que no, que hay que introducirse en los ambientes espirituales, ya lo que se le conoce incluso como mentalismo y estas cosas, que se duermen, hacen salir a su espíritu, pueden ver los demonios y toda esta inmundicia que meten dentro de la iglesia y lo quieren hacer ver como que es una visión o una revelación de Dios. Entonces, si tú quieres tener una visión de Dios, haz esto. Allá te están induciendo al ocultismo, a la hechicería, a las doctrinas de demonios, a lo que llama las profundidades de Satanás, a que conozcas más el mundo espiritual, pero inducidamente. Pero esto lo hacen es para que tú te intereses por servirle a Satanás, porque el mundo espiritual, cuando se empieza a conocer, genera fascinación, porque no lo estás conociendo bajo la voluntad de Dios, sino bajo esta inmundicia que el enemigo quiere camuflar dentro de una doctrina que llaman la demonología, que tiene su rama buena, que es aprender esto académicamente hablando, y otra cosa es tú empezar a practicar todas estas cosas que se pueden aprender. O sea, todas estas conductas para llegar a ver y a introducirte en este mundo espiritual y diabólico, esto ya es otra cosa. Una cosa es que Dios te lo muestre, y otra cosa es cuando tú lo induces, porque cuando lo induces estás haciendo las cosas de manera equivocada. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
aquí que nos está diciendo, no solamente el que practica esto está mal, sino que el que tolera a estas personas que introducen estas cosas dentro de la iglesia. Como les decía hace un momento, no, es que esta persona ofrenda mucho, yo qué le voy a decir algo, eso son bobadas suyas que usted me dice que esta persona está en pecado. Entonces permiten que la obra de Dios se toque con manos inmundas, con un fuego extraño, como nos dice en el Antiguo Testamento, que alguien llegó a presentar delante de Dios un fuego extraño, un sacrificio no aprobado delante de Dios, y esta persona murió al instante. O sea, fue digna de muerte por este asunto. Entonces no podemos simplemente tolerar que estas cosas sucedan, que porque yo estoy haciendo las cosas bien, entonces que ellos hagan lo que quieran, que porque son las personas que más sirven. Uno ve que son las personas incluso más entregadas dentro de la iglesia, que uno ve, esta persona ofrenda, esta persona sirve, y uno también puede notar que estas personas siempre están en discordia con alguien que de pronto se dio cuenta de lo que hacen, o de pronto en lo que enseñan, o cosas así. Siempre hay discordia, pero Dios no es un Dios de división, sino un Dios de paz. Entonces estas personas o están en discordia o le dicen que sí a todo el mundo, como para que no les digan nada. Pero podemos ver en estas que debajo de esa piel de oveja son lobos rapaces, que lo único que quieren es devorar a la iglesia del Señor. Entonces, aquí para citarles ciertas cosas en las que se pueden incurrir dentro de la obra de Dios, o cualquier persona, pero en este caso dentro de la obra de Dios, nos dice en Apocalipsis ya capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primero, los cobardes, personas que te inducen a no hacer nada por la obra. No es que Dios te ama, Él conoce tu corazón, entonces así tú no hagas su voluntad, así tú no luches contra tu pecado, eso no pasa nada, porque es que Dios te ama igual. Eso es cobardía, porque nos decía en Judas, debemos contender ardientemente por lo que Dios nos ha entregado. Entonces no podemos ser cobardes y decir, es que Dios conoce mi corazón y conoce mis debilidades y yo no lucho contra mis debilidades. Decía alguien una vez, es que mi pecado, o sea, como que ya están amañados con su pecado y con que Dios les tiene que admitir su pecado, y no es así. Los incrédulos, personas que, como nos decía el apóstol Pablo, tienen una apariencia de piedad pero niegan su eficacia. Personas que uno ve dentro de la iglesia que se ven muy espirituales, pero después cuando uno va a ver, no, estoy enfermo, entonces me voy a tomar una hierba, es que voy a buscar a alguien que haga algo por mí. No, es que uno se pone esto y esto le ayuda. O sea, dudan incluso de la misma fe que ellos proclaman. O dicen, no, es que nosotros somos salvos por gracia, pero es que tú tienes que hacer esto para agradar a Dios. Móntate un altar en tu casa para así agradar a Dios. Haz esto, ponte una cadenita con un versículo, o con la crucecita, o tal cosa. Entonces están siendo incrédulos de la fe que ellos mismos proclaman. Los abominables, personas que incurren en pecado, hay personas incluso que son homosexuales dentro de la iglesia. Esto es abominación delante de Dios. Y ellos dicen, no, es que Dios es amor, entonces yo me puedo amar con el que yo quiera, porque Dios es amor. Y no es así. Todas las cosas que sean abominación delante de Dios, Él las rechaza por más que te ame. Los homicidas, personas que matan, no solamente matan físicamente, sino como nos decía incluso Jesús, el que aborrece a su hermano es homicida. O sea, yo no he matado a nadie, pero yo odio a la hermanita que se sienta al lado de allá. Es que ella habló de mí, entonces yo la odio. Es que ella me mira raro, o es que ella ora mucho, entonces, yo la odio. Cosas así. El que aborrece a su hermano es homicida. Entonces no solamente con matar físicamente estás matando, sino también con el odio en tu corazón. Los fornicarios, personas que no solamente fornicación sexual, que llegan y se montan su película en la iglesia, súper espirituales, atraen a las muchachas o a los muchachos nuevos,
Entonces empiezan a incurrir ahí en fornicación, a acostarse con ellos, a revolcarse con ellos. Los hombres casados, las mujeres casadas a revolcarse con las hermanas o con gente por fuera. Y como llegan el domingo a levantar las manos, entonces asumen que no pasa nada. Todo tipo de fornicación, tanto física como espiritual. Fornicación espiritual es cuando tú no adoras a Dios, sino adoras otras cosas. Adoras el dinero, adoras tu posición, adoras los dones. Cualquier cosa de esta es fornicación delante de Dios. Los hechiceros, las personas que practican la brujería, inducen la brujería, abiertamente o sutilmente, todas estas personas. Los idólatras, personas que hacen ídolo de sí mismo, de sus propios conceptos. Dios le decía a Saúl, como pecado de adivinación, de brujería, es la rebelión. Tú ser rebelde es como si fueras un adivino. Y como ídolos, idolatría, la obstinación, la terquedad. O sea, quedarte parado en tu propio concepto, ser terco, por decirlo así, eso es idolatría delante de Dios. La terquedad es una idolatría. No solamente tener una imagen en tu casa, sino simplemente la terquedad es idolatría delante de Dios. Y todos los mentirosos, tanto mentiras abiertamente como mentiras sutiles, como todas estas cosas que les decía que se introducen dentro de la congregación, que introducen mentiras a la iglesia como algo bueno. Es una mentira decir que Dios te salva así hagas lo que hagas. Es una mentira, pero lo introducen como una verdad, porque es que el amor de Dios es muy grande. Entonces los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no podemos pasar por alto todas estas cosas. A veces decimos, yo hago esto, pero como yo no hago lo demás, yo no robo, yo no mato, entonces no pasa nada. No, Dios toma en cuenta aún las intenciones de lo más profundo de tu corazón. Y hay otros que dicen, no, es que Dios ve mi corazón, entonces no le importa lo que yo haga por fuera. Entonces yo me acuesto con Raimundo y todo el mundo, pero como yo tengo un corazón bonito y yo lloro cuando voy a la iglesia, entonces Dios sabe que yo me quebranto en su presencia. Entonces Dios me va a tener bien, porque yo me humillo delante de Él, aunque entre semana hago lo que hago. No es así. Por eso nosotros como iglesia del Señor debemos ser conscientes de que nosotros no solamente vamos al cielo a cantar, sino que nosotros vamos al cielo a presentar una esposa ante Cristo Jesús, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Nos dice acá en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Primero nos dice que nosotros somos la esposa y que nosotros como esposa deseamos la venida del Señor. No deseamos apacentarnos a nosotros mismos, nuestro propio beneficio, enriquecimiento, en nuestro propio ego, de que Dios nos usa, de que tenemos poder sobrenatural y todas estas cosas, sino que deseamos es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, si le añaden a la palabra de Dios, Dios le añadirá todas sus plagas. ¿Por qué? Porque Dios traerá juicio sobre el que ponga algo que la Biblia no dice, que la palabra del Señor no dice. Y el que quitare, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Los que quitan la parte de que Dios desea que seamos santos. Los que quitan la parte de que Dios nos desea en santidad, sin mancha y sin arruga, que es la supergracia de que Dios no trae juicio sobre las personas que pecan aún deliberadamente, se les olvida eso y solo se acuerdan del amor. Dice, yo quitaré su nombre del libro de la vida. Entonces, debemos tener en cuenta esto de que Dios no le interesa únicamente que nosotros seamos servidores, que ofrendemos y ya.
o que simplemente oremos y ayunemos y veamos cómo todo el mundo dentro de la iglesia se está corrompiendo en estas doctrinas engañadoras, sino que nos santifiquemos y ayudemos a santificar a otros. Y aún, si la persona ya está tan sumida en esta situación, dejarlos a un lado. Como nos decía el apóstol Pablo, no es posible alejarse de todas las personas que están en el mundo, porque le tocaría salirse del mundo. Pero todos los que se hagan llamar hermanos en Cristo e incurran en estas cosas, con ellos ni siquiera coma. O sea, aléjese de ellos, porque no podemos permitir que el ágape, la vestidura de amor de Dios puesto sobre nosotros, sea contaminada simplemente porque somos cobardes de no confrontar a las personas que incurren en esto, o porque nosotros somos los que incurrimos en estas cosas y Dios no lo quiera, incluso inducimos a otros. Entonces debemos santificarnos nosotros y ayudar a santificar a otros. Si tú eres una persona que está incurriendo en esto o en cualquier tipo de pecado, dijo Jesús, tómala y confróntala y dile, no, mira, estás en esta situación. Si la persona se arrepiente, bien. Si no se arrepiente, toma un testigo y delante del testigo vuelve a confrontarla. Mira, tú has seguido en esta situación y pues la palabra de Dios dice esto. Si cambia, bien, y si no, ya confróntala delante de la iglesia. Y si aún así no decide cambiar, ya es una persona que deliberadamente es un impío y un pecador. Y con esta es la que Pablo dice, ni siquiera se le acerque, ni siquiera comparta con ellos, porque son personas de las que no se les puede dar cabida. Como nos decía en el mensaje de la iglesia de Tiatira, que toleras estas personas. O sea, no podemos tolerar que la iglesia del Señor sea contaminada por estas cosas. Santifiquémonos nosotros y santifiquemos la iglesia del Señor. Pues esto era lo que les quería compartir en esta oportunidad. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Búscalo, llámalo, siéntelo, el Espíritu Santo del Señor llegó. Este es el momento, siente lo que siento desde el aposento.